martes. Estamos con Macarena Torres de Macarena Torres Abogados. Hola Maca, ¿cómo estás? Hola Isabel, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estás Cristian? Muy bien, gracias Maquita. Muy bien, ¿cómo están todos nuestros televidentes? Imagínate acá tan contenta el día de aniversario Valdivia con sus 469 años, así que muy orgullosa de ser habitante de esta hermosa ciudad y que obviamente hay que ir levantando poco a poco, que lo vamos a ir conversando después. Oye, Macarena, hoy tenemos, Cristian, Macarena y a todas aquellas personas quienes nos ven, un tema impresionante en el desamor, porque estamos en la semana del amor, el desamor y otros. Y hoy vamos a hablar del desamor, pero visto socialmente. ¿Qué tema nos has traído hoy para conversar acá en Conversando con María Isabel Mosquera? Bueno, en este matinal, que es Conversando con María Isabel Mosqueira, vamos a hablar sobre el fenómeno social y estructural para todos quienes nos están viendo respecto a la violencia en escalada que existe lamentablemente en nuestro país y hablar un poquito de historia, un poquito de los casos actuales sobre la violencia y particularmente sobre el tema de la autotutela, que son sucesos que lamentablemente están sucediendo en forma repetitiva, en forma reiterada en nuestro país y en distintas regiones. Por eso creo que es importante, y no creo, estoy segura que es muy importante hablar sobre la autotutela. ¿Ya? Y cuéntanos un poquitito, especialmente cuando hablamos de violencia, Cristian, violencia Macarena, ¿a qué tipo de violencia te refieres? Porque hay muchos tipos de violencia. Claro, porque nosotros estamos viendo que existe mucha violencia social, tanto ciudadana como de instituciones públicas, entonces me pongo a pensar y empiezo a mirar un poco hacia el pasado y también miro al presente y veo si estas situaciones son nuevas, son hechos que acontecen hoy en día o realmente si tienen su origen en otro lugar, ¿cierto? Histórico-cultural. Entonces también quiero hablar un poco de historia porque cuando hablamos sobre la autotutela significa que en una nación o en un lugar no existe ningún tipo de legislación, ningún tipo de control. Por lo tanto, las partes o las personas resolvían en la autotutela sus problemas, sus conflictos por sí solos, con toda y plena libertad. Entonces, con todo lo que ha ocurrido acá en Chile, yo pienso, ¿de dónde viene todo esto? Y esto viene del derecho romano, donde existe una figura interesantísima, y vamos a dar un ejemplo práctico, que se llama la manus iniectio, que esto fue por el siglo V antes de Cristo. Ya entonces existía en el derecho romano una institución súper interesante que se llama la manus iniectio, entonces donde existía un acreedor y una persona que era el deudor. Por ejemplo, yo soy el acreedor y yo le presté a María Isabel 100.000 denarios o denarios, que viene de la derivación de dinero hoy en día. Entonces, tú eras la persona que me debía a mí y no me querías pagar los 100.000 denarios. ¿Qué hacía yo? ¡Vergüenza! Claro, pero estamos hablando de 5 siglos antes de Cristo, no ahora. Entonces, ¿qué ocurre? Yo contemplaba la figura de la manus iniectio, que significaba una aprehensión corporal, y yo me cobraba esa deuda con tu persona. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tenías un plazo solamente de 60 días para poder pagarme a mí, para poder saldar esa deuda. Pero si no saldabas esa deuda en esos 60 días, yo, como acreedor, te podía exponer a la venta en 3 mercados distintos y venderte como esclava, por ejemplo, para poder así cubrir el gasto y cubrir también la deuda. Ahora, espérame Macarena, espérame. Tengo que... Imagina, vendemos a Cristian como esclavo. No. Claro, y qué bueno que eso cambió, y qué bueno que cambió. Claro, pero imagínate que sea el deudor Cristian. Yo conozco a alguien que lo compraría enseguida. Claro, mira, voy a dar un ejemplo. Aquí estoy mirando. Sí. Ya, por ejemplo, Cristian es el deudor en derecho romano, pero no me debe solo denarios a mí, dinero a mí, sino que también le debe a nuestro amigo Alan y también a nuestra amiga María Isabel. Por lo tanto, son 3 acreedores. Por lo tanto, si usted no paga, nosotros tenemos derecho, con la manus iniectio, que es la aprehensión corporal de la persona, a poder incluso matarlo porque nadie lo quiso comprar. Entonces lo podemos matar y lo podemos dividir en 3 porciones o en 3 partes iguales, que serían los acreedores. Ahora, todo esto tiene un sentido, ¿y por qué lo estoy conversando también? Porque también hubo una reflexión en derecho romano, yo te decía que esto era el siglo V, pero
Por eso del 326 hubo un cambio legislativo importante que fue la ley Poeteria Papira. Y esto significa, ¿qué pasa con este deudor que es insolvente? Y son palabras que ocupamos hoy en día. ¿Ya? Deudor insolvente, entonces, que el apremio no sea solamente una aprehensión corporal al cuerpo de la persona, sino que también tengan la alternativa de poder presentar a un index o un tercero o un fiador o alguien que pudiera cubrir la deuda, y ese tipo de institucionalidades se dan hasta hoy en día. Entonces, Macarena, dime. Mira, vamos a dejar a todas las personas allí en suspenso para que después nos comentes y nos traslademos a nuestra época actual. Eso. Y vamos a hablar de la violencia, amor y desamor en la semana del ABC del Amor. Nos vamos a una breve pausa, volvemos enseguida, estamos con Macarena Torres de Macarena Torres Abogados. Hola, estamos de vuelta en Conversando con María Isabel. Hashtag Conversando con María Isabel Mosqueira. María Isabel Mosqueira. Hashtag Estoy contigo. Bueno, nuestra decoración, nuestro set. Alan Marner. Alan Marner ha procurado este ambiente de amor. Esta semana, él es experto en asesorías, en interiores. Si usted quiere un ambiente acorde con su trabajo, su casa, su lugar de descanso, Alan Marner. Bueno, estamos como todos los días martes con Macarena Torres de Macarena Torres Abogados a través de Canal Primitivos 831, Canal 53, Socoepa Cable, Pauta Los Ríos, pautalosríos.cl y Barrio Las Ánimas. Macarena, estamos hablando de la violencia. Me gustaría que nos repitieras un poco el concepto anterior. Estábamos con un pequeño problema en audio en el estudio, pero la información que tú nos estabas entregando es tan importante para que comprendamos el desenlace histórico de lo que queremos desarrollar el día de hoy. Claro, por supuesto. Comenzamos el programa diciendo de que existe un fenómeno estructural respecto a la violencia en nuestro país y en distintas regiones, y esto se ha reiterado en forma muy peligrosa en virtud que nosotros no estamos regidos por una autotutela. Esto quiere decir que antiguamente en muchos lugares del mundo se regía a través de la autotutela, donde las personas resolvían sus conflictos a través de la fuerza o a través de ninguna norma. Este tipo de autotutela está prohibido acá en Chile, y también mencionaba que hay que mirar un poco el pasado y también mirar el presente. ¿Cuál es la diferencia que existe? Y que si realmente tenemos un origen histórico y efectivamente esto es así. Hablaba que en el siglo V a.C. existió una institución denominada la manus iniectio, que significa la aprehensión corporal del deudor. ¿Por qué? Porque no existía una normativa, es decir, en ese tiempo sí existía una normativa, pero era bastante cruel porque tú podías hacer uso de la persona que era el deudor. Yo como acreedor, por ejemplo, y María Isabel Mosqueira como deudor. Entonces, en esta manus iniectio, que era una figura que era respetada, tú podías tomar el cuerpo de la persona, una persona viva, y la podías vender. Esta persona, si no pagaba en un plazo de 60 días, le podía dar el acreedor muerte, y si era más de un acreedor, el cuerpo de esta persona también podía ser dividido físicamente en 2 o 3 partes según la cantidad de acreedores. Por eso, con posterioridad, ya por los años 326 a.C., hubo una nueva ley que la Lex Poeteria Papira, donde ahí se dio a conocer el porqué de la inhumanidad de las personas de dar muerte a otra por una deuda, y se plasmó entonces la insolvencia del deudor con un tercero, o un fiador, o un vindex. Entonces, cuando hablamos de estos temas, ya que lamentablemente como que quedamos como con poco tiempo, pero para poder desarrollarlo, en realidad uno, si mira realmente el pasado, mira el presente y vemos una situación que la acabo de describir, de el siglo V a.C., no se le viene a la mente o a la memoria de la noticia de un grupo de personas que estuvo prácticamente linchando a un joven de 15 años, quien mató, apuñaló a un conductor en la ciudad de Santiago, porque estamos hablando sobre un fenómeno social, un fenómeno que no es algo que sea aislado. Entonces, ¿por qué ocurren este tipo de hechos? ¿Por qué las personas ahora se atreven a incluso hacer actos de enseñamiento? Una persona que, si bien es un delincuente del que no tiene ninguna justificación, existe una aprehensión o una detención ciudadana que es válida. Pero esta detención ciudadana pasa a ser mayor cuando lo amarran, le
profieren heridas, también salen las heridas. Entonces, tenemos que pensar qué está pasando con nuestra sociedad. Las personas que actúan, incluso yo pude haberlo hecho, tú lo pudiste haber hecho, hablo en forma genérica para nuestros televidentes, los ciudadanos sienten legitimidad a este tipo de detenciones ciudadanas. Pero, ¿cuál es la diferencia o cuál es el punto a conversar realmente entre los que condenan drásticamente este tipo de conductas, que es una vertiente, una corriente, quienes condenan esta conducta, y otra vertiente que los justifican? ¿Por qué? Porque son ciudadanos y son personas que están hartas de un sistema que no te entrega protección, que no te entrega seguridad, porque aquí existe gente indolente. Este delincuente fue indolente en apuñalar a este chofer, un padre de familia, pero por otro lado también vemos la indolencia ciudadana de una detención que fue una ultrapetita, que fue más allá de lo que se debe en un proceso judicial. Entonces, ¿cuál es el problema que me habría gustado desarrollar? Es la credibilidad o no que se tiene de las instituciones públicas. No sé, ¿quieres decir algo, Cristian? Sí, mira, claro, ahora entiendo tu idea. Lo que pasa es que, dada la debilidad del control sobre hechos punibles, ¿ya? Estoy entendiendo que la sociedad está tomando la justicia por sus manos, o sea, Sí. está cargando el castigo a aquel hecho punible, digamos, de nuevo, valga la redundancia, con exacerbada severidad, el escarnio Exacto. público. Sí. Entonces también tenemos que pensar el por qué, porque esto es un fenómeno social, por qué las personas reaccionan de esta manera, por qué los ciudadanos ahora empiezan a atacar a los delincuentes. ¿Por qué? Porque ellos también son personas que tienen una irreverencia a los delincuentes y una deshumanización de poder atacar, robar, matar a cualquier persona, entran y salen de la cárcel o de una detención de forma muy fácil, por lo tanto hay un descontento ciudadano. Pero también esta misma deshumanización y esta misma irreverencia también existe desde las instituciones públicas. Entonces, si realmente somos objetivos y miramos a los ciudadanos, que hay un descontento y también existe una acción deshumanizada, pero también en pos de una justicia que no se otorga en la sociedad. Y por otro lado, también vemos instituciones públicas que también son deshumanizadas, también no tienen control de impulso prácticamente, como si fueran personas naturales, siendo personas jurídicas, como el hecho que aconteció ahora hace poco en Panguipulli, este carabinero que mató a una persona. Disculpa que te interrumpa la idea, claro. O sea, en el fondo, estas son cosas reprobables. O sea, la idea es que violencia con violencia no va. La verdad es dejar que la justicia siga su curso con los procesos, el delito, la denuncia, es lamentable, como dices tú, y lo mencionaste hace un rato, esta espiral de violencia que estamos entrando, ya en el cual la gente ya está cansada, está saturada de la violencia. No más violencia, por favor. Sí, Cristian, lo que ocurre, que para terminar también en virtud de la hora y de problemas técnicos, en virtud de todo eso también decir que yo te encuentro razón cuando tú dices que tiene que seguir su cauce judicial. Pero si las instituciones no están funcionando, tenemos que pensar que las instituciones son creaciones ficticias, son creaciones de nosotros mismos por un poder legislativo, y que no existen instituciones que sean intocables. Si hay un Sename que no funciona, hay que modificar, hay que estructurar, hay que hacer una reforma. Eso mismo también con el Sename, con Carabineros de Chile y con todas las instituciones que tienen falencias. ¿Por qué? Porque no hay una representatividad ciudadana. Las personas no se sienten hoy en día protegidas con un Sename, hoy día no se sienten protegidas con Carabineros de Chile. No es de discusión que son personas o son instituciones que deben estar en un estado, sí, es verdad, pero también se tienen que regular muchas cosas que hoy en día están quedando impunes. Así que yo creo que nosotros como programa podríamos desarrollar bien este tema. Macarena, estamos claros de que las instituciones por estos días están todas en crisis, ¿ya? Tenemos una gran crisis sanitaria, social, movimientos a partir de grandes potencias, estas desobediencias, estos desórdenes, estos desajustes de nuestra sociedad tienen ya más de un año, casi 2 años, desde los chalecos amarillos, en el cual en París, que las autoridades ya pasaron a un segundo plano, perdieron sus jerarquías, y
instituciones muy extristas, tradicionalmente muy extristas, y algunas de tolerancia casi cero. Se acuñaba la... es feo que lo mencione por estos días lo que estamos pasando, pero él dispara y él después pregunta. ¿Ya? Claro, entonces también vivimos una pandemia de lesiones oculares, por lo tanto no es un acto que sea aislado. Nosotros estamos ahora de aniversario acá en Valdivia, pero somos parte de la región de Los Ríos, por lo tanto no podemos dejar de hablar sobre el lamentable suceso ocurrido en Panguipulli, sobre el artista callejero, porque no fue tampoco, y también me gustaría poder conversarlo en alguna oportunidad, como son los controles de detención y el abuso de poder que existió. Nos encantaría tener tu punto de vista jurídico. Claro, porque para terminar, el problema tal que la autotutela va a continuar. Si no existen modificaciones drásticas en las instituciones, porque aquí uno no le va a poder poner límite a los ciudadanos para que hagan una defensa o para que tomen el derecho y la justicia por su propia mano, y esto se ha reiterado en muchas ocasiones en distintas regiones del país. Por eso hago un llamado también a las autoridades a que las instituciones no son intocables, todo se puede modificar, esto es una ficción legal y se puede hacer por favor, pensar 5 o 10 veces antes de actuar. Exacto. Bueno, yo como para concluir el tema que te vamos a dejar invitada para que lo desarrollemos en amplio, porque es un tema que estoy recibiendo muchos WhatsApp de las personas quienes están viendo esto. Lo voy a decir a título personal, porque lo que sucedió en Panguipulli, y como tú lo decías en el comienzo del programa, Macarena, yo no justifico el actuar de nadie, pero la violencia bajo ningún punto de vista, porque nada justifica que se haya quemado Panguipulli. Para mi gusto, hoy es Panguipulli, es Villarrica, es cuántas instituciones. O sea, nosotros no podemos tomar la justicia en nuestras manos, nosotros no podemos estar quemando las fuentes de trabajo de muchas personas donde se están perdiendo documentos. O sea, tenemos que pensar, porque tenemos un carabinero imputado, se está siguiendo un proceso legal, pero ¿dónde están las personas que quemaron Panguipulli? No podemos permitir eso nosotros en el sur de Chile. No podemos permitirlo en nuestro país. Tenemos que cuidar nuestro país, porque todo eso se ha construido con el dinero y el esfuerzo de todos los chilenos. Claro, entonces lo primero que hay que proteger y cuidar es el bien jurídico protegido por excelencia, que es la vida. Después viene el tema patrimonial, tal como lo hablé con el tema de la manusiniection, ¿cierto? Que es darle protección a la vida de la persona, que es lo principal. Después ya existe una sanción patrimonial. Pero más allá de poder sancionar la violencia de uno y otro lado, es que si las instituciones no funcionan o las personas no se sienten representadas, este tipo de actuar va a seguir siendo en escalada. Al igual que si tú ves un delincuente después, va a ocurrir que vamos a ver en Valdivia 5, 10, 15 personas, ciudadanos, en contra de un delincuente cuando el delito ha sido flagrante. Entonces, vamos a responsabilizar a todos, sí o no, es un tema a conversar y a reflexionar, porque también existe una legitimidad. Y si las instituciones no funcionan, es parte de una historia cultural. No se justifica, perfecto, yo entiendo eso. Pero si bien no se justifica, va con el ADN de la persona de poder defender sus intereses, de poder defender que si una persona está embarazada y la están asaltando, o no está embarazada y va con niños, y yo puedo hacer algo, también me voy a involucrar. Entonces es un acto también natural del ser humano, pero necesitamos tener un respaldo de instituciones que funcionen. Bueno, hay varias cosas allí, Macarena. Primero que nada, el respaldo para que las instituciones funcionen, pero también hay que, y nosotros lo dejamos claro como línea editora, yo en forma personal, no sé, Cristian, ¿qué piensas tú y Macarena en 30 segundos? Pero yo estoy cansada de la violencia. La verdad es que me muero de dolor cuando veo la violencia de ese artista que falleció, pero también la violencia de ver Panguipulli quemado. Estuve trabajando cuando trabajaba en Radio El Conquistador en la municipalidad de Panguipulli, conocí a muchas personas cuando viajamos con Eduardo Herrera allá, entonces me duele en el alma. Una ciudad tan bonita. Por supuesto. No se merece eso. No, hay que separar las cosas, no tenemos que mezclar las cosas. No se puede. Claro, por eso la violencia es una desgracia en escalada, por eso para poder tener un límite a esto, simplemente los ciudadanos se tienen que sentir legitimados y representados por las instituciones. Nosotros hablamos con un criterio, con una objetividad, porque acá las instituciones no son intocables, y sería súper bueno hacer una reflexión como país de decir, sí, fíjate que esta institución no está funcionando bien,
bueno, modifiquemos, hagamos una reforma, hagamos los protocolos o que se cumplan los protocolos que están dentro de ella. Pero ninguna institución es intocable y las personas hay que respetar. La vida, insisto, es el bien jurídico protegido por excelencia. Tampoco comparto que las manifestaciones a tal punto que hayan quemado la ciudad y todas las instituciones públicas. Pero también es una reacción que tiene una consecuencia. ¿Por qué? Porque hubo una impunidad. Ahora, ¿existe un juicio? Sí, sigue un juicio, es verdad. Pero a la persona no le van a devolver la vida. ¿Cuánto tiempo también? No, es que son cosas separadas. Claro. Son cosas separadas. ¿Cuánto tiempo se van a demorar en poder construir nuevamente y levantar la ciudad? La comuna. Entonces también es importante ver todos los focos y que necesitamos instituciones y autoridades que sean más fuertes. Son situaciones separadas, porque por un lado tenemos el tema que lo estamos siguiendo, que es lamentablemente la desgracia, porque la vida nos vuelve y no la vamos a recuperar, pero también por otro lado tenemos el tema de la quema de la ciudad, que eso para mí es un acto garrafal de violencia. La vida no vuelve, la vida de una persona. Panguipulli se va a volver a reconstruir con el dinero de todos los chilenos, lo repito, y eso es lo que más me molesta, que se estén mezclando las cosas y que muchas veces aprovechan su ira para ir a quemar. Por supuesto, que eso no tiene ninguna justificación, pero entonces, sí es a mí, Macarena, me gustaría ver que así como se está teniendo mano dura con el carabinero, se tenga mano dura con la gente que está quemando. Por supuesto, se deberían irse todos presos, Macarena, de eso no hay duda alguna. El otro punto es que en estos actos de vandalismo, porque no tiene otro nombre, de vandalismo, están exponiendo al resto de la población, están exponiendo a que haya accidentados, quemados, qué sé yo. Es un brote de violencia que no solamente desde el origen de donde vino, está exponiendo a toda una comunidad. Sí, y de eso sí tienes razón, Cristian, porque yo estuve hablando el día de ayer incluso con vecinos que viven en forma aledaña, muy cerca al frente, de hecho, de la municipalidad. Y lo conversé, por eso tengo la información fidedigna, y mencionan que todas las personas que fueron a quemar, lamentablemente, las instituciones, que eso es patrimonio de todos, no son los vecinos, no son el vecino, el residente, la persona que tú ves día a día, porque es una comuna donde la mayoría de las personas se conocen, por lo menos eso pasa, ¿cierto?, en comunas como la región de Los Ríos, sino que son personas también externas que sí aprovechan el momento, pero también lo aprovechan porque se provocó una situación, sin justificar ninguna de las dos. Entonces, hay que tratar de ver esto no como un hecho puntual, no como lo que ocurrió aquí en Panguipulli, porque también podemos hablar de lo que ocurrió en Santiago, y también podemos hablar de lo que ocurrió en Villarrica, y también esto se está proliferando, a eso quiero llegar, se está proliferando. Mira, Macarena, yo, conocidos que tengo en Panguipulli, me dijeron que fue la noche del terror. Ellos no sabían hasta dónde iba a llegar esto, porque veían a cada minuto, cada media hora que pasaba, otro brote de incendio, otro. Se organizó un grupo se organizó de vecinos para ir a proteger la iglesia de Panguipulli. Es un valor patrimonial incalculable. No Entonces, fortalecer las instituciones públicas porque falta credibilidad también. Sí. Y es más de una institución pública, no hablo solamente y no me voy a remitir solamente a Carabineros, sino que hay muchas instituciones que también están en falencia y que se tienen que cumplir los protocolos, no hay que abusar del poder. Por ejemplo, el mismo tema sobre pedir los documentos a las personas, su identificación, también es de análisis político y de análisis de derecho penal, porque no existe un detrimento ni una baja de... Macarena, disculpa que te interrumpa. Entiendo perfectamente ese marco de todo lo que es cívico ahí, pero pusieron en peligro una bomba bencinera en pleno centro, o sea, es una bomba atómica en pleno centro. Yo no estoy diciendo que lo avalo, ni que justifico, ni que estoy apoyando a los delincuentes, ni que están quemando, muy por el contrario. Lo sabemos, Macarena, por eso es que lo queremos dejar claro, porque muchas personas que nos están viendo en estos momentos, acá en redes sociales, nos están preguntando, y nosotros como línea editora, y todos nosotros que te conocemos y sabemos que defiende el derecho y las personas y la justicia, sabemos que no apoyas bajo ningún punto de vista la violencia, porque estamos cansados de la violencia. Por eso, ni de un área ni del otro. No justifico la violencia, pero sí creo que debemos conversar, porque los temas se tienen que conversar. Un control preventivo tiene que ser un control preventivo. El origen del problema.
Sí, Claro, por supuesto. Es como cuando vas al médico y te tienen que hacer el análisis. Sí. Posteriormente, la radiografía, la enfermedad y que busquemos la solución. Y El sobre todas las tratamiento. cosas, que por favor, y esto es un llamado que le hacemos desde acá, desde quienes le hablan con mucho cariño, nos ha costado tanto construir nuestro país. Somos un país que ha estado asolado por terremotos, por desgracias naturales, por tantas cosas y ahora por una pandemia. Y la gente necesita su lugar de trabajo. Entonces, no avalemos las quemas, no avalemos la violencia de los unos o de los otros. Macarena, un abrazo grande. Vamos a desarrollar este tema que quedamos pendientes. Tenemos muchas opiniones de los televidentes quienes nos están viendo y como siempre tu punto de vista legal que es tan importante para todos nosotros. Tenemos mucha tela por Y después de desarrollar bien el tema sobre el control preventivo de identidad, las consecuencias que tienen, si realmente ha disminuido o no han disminuido los delitos en base a este control preventivo, si existe discriminación o no. Bueno, hay otras cosas que podemos conversar en Martes Jurídico. Muchas gracias, Macarena. Eres Muchas gracias a una ustedes. profesional. Un abrazo enorme y que te vaya estén bien. Sí, tengo un Gracias. viaje ahora, así que los dejo. Que estén muy bien. Gracias a todos. Todo el éxito del Gracias. mundo. Bueno, yo les quiero comentar que recién estábamos con Macarena Torres de Macarena Torres Abogados. Acá estamos recibiendo bastante información de los televidentes, un feedback bastante amplio de todas aquellas personas quienes están opinando y sin lugar a dudas no podemos estar de la mano con la violencia bajo ningún punto de vista, ni de los unos ni de los otros.